Entrevista. Bueno, como ya nos comentado, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ha presentado una iniciativa para que la consulta de revocación de mandato empate con las elecciones intermedias. Las elecciones intermedias se van a llevar a cabo en junio, primer domingo de junio de 2027, y estaba previsto que la consulta de revocación de mandato, si es que se convoca, se realizara a principios de 2028, en una fecha distinta. Vamos a platicar al respecto con Claudia Zavala, consejera electoral del INE. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pascal, con el gusto de saludarte, saludar a toda la audiencia, a tus órdenes. Bueno, pues, ¿qué implicaciones tiene que se empate la consulta de revocación con la elección federal intermedia? Bueno, pues mira, Pascal, híjole, es que operativamente es un proceso más complejo porque hay que recordar que el 2027, en el cual yo ya no seré consejera, pero es muy claro que habrá 17 gubernaturas, 30 congresos, la elección federal, la elección del Poder Judicial de la Federación, de la otra parte, y es incrementar para cuestiones de capacitación, muchas cosas más. No solo es una boleta, no es solo un documento más, sino un plan operativo mucho más amplio que se va a incrementar para si se agrega la revocación de mandato para 2027. Tiene complejidades desde el punto de vista de la operación, de la organización de las elecciones. ¿Es verdad que significaría un ahorro? Bueno, a ver, tiene que ser, al ser una elección diferenciada, pues no se convoca una elección con las mismas garantías, Pascal, por cierto, de una elección presidencial. La revocación del mandato es un derecho ciudadano, que es... Hoy creo que perdimos a Claudia Zavala, consejera electoral del INE. Vamos a restablecer la comunicación. Te perdimos un momento, consejera. Me estabas diciendo que te preguntaba yo si esto pudiera implicar un ahorro, dice el oficialismo, que de 5,000 millones de pesos, pero me estabas contestando y ahí perdimos la comunicación. Pues no. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para restablecer la comunicación con Claudia Zavala. Esto ha sido criticado por parte de las fuerzas de oposición, y habría que ver todas las implicaciones, porque estaba previsto anteriormente, o hasta ahora está previsto, que se celebre a principios del 2028, si es que ocurre la consulta. Al celebrarse a mediados de 2027, junto con la elección intermedia, habría que preguntarse, en caso de que se dé la revocación de mandato, pues qué es lo que viene. ¿Sería el Congreso en funciones el que designaría un nuevo presidente o presidenta? Porque en el caso 2028, pues ya sería un nuevo Congreso el que entraría en funciones el 1 de octubre del 1 de septiembre del 2027. Pero vamos a preguntarle eso, entre otras cosas, a la consejera Zavala, que me parece que ya la tenemos de vuelta. Entonces, ¿hay ahorro o no hay ahorro, Claudia? Al juntarse con una elección, por supuesto que no se gastaría en una específica elección. Habría un ahorro desde ese punto de vista, sí, Pascal, porque vamos a hacer todo en una elección. Pero de eso no se trata las cosas. Las cosas es que es un derecho ciudadano que debe activarse por la ciudadanía. Yo he insistido en que la revocación del mandato es un derecho ahí reconocido y se activa cuando la ciudadanía quiere. No es que se tenga que hacer cada 3 años. Sí. Se activa cuando la ciudadanía necesita quitarle el mandato a alguien, a un gobierno que no está de acuerdo. Sí. Esas son las condiciones. Ahora, obviamente habría un ahorro porque se haría todo en un paquete que es una elección donde combinaríamos modelos, proceso de revocación de mandato, que es democracia directa, un instrumento ciudadano, y elecciones para decidir
a quién quiero que gobierne y quién quiero que represente y ahora quién quiero que juzgue. Entonces, sí, claro que habría un ahorro porque no se haría un ejercicio de democracia directa en los términos que ahora está regulado. Uh-huh. El tema es si eso es viable en términos organizativos. Y siempre lo he dicho, Pascal, lo acabo de decir con el Servicio Profesional Electoral del INE, que ahora estamos llevando reuniones, que el INE va a hacer siempre las cosas. El INE ha estado en todas estas reformas que le ha implicado hacer muchas cosas de forma diferente. El tema es si esto de combinar dos modelos es lo correcto en términos de las diferencias que existen. Uno es para elegir a quienes queremos y el otro solo lo activamos cuando no estamos conformes con un mandato y queremos retirarlo. Bueno, y hay que recordar que la vez pasada que esto se activó, pues lo activó el propio gobierno, lo activó el oficialismo y lo usó como una consulta de ratificación de mandato, lo utilizó como un instrumento propagandístico, pero quisiera preguntarte cuáles son los riesgos de que eso vuelva a ocurrir. Tengo que hacer aquí una pausa, consejera, si me permites, regresamos en 2 minutos con la respuesta a esa inquietud. Claro que sí, Pascal. Volvemos claro un que momento. Sí, gracias. Le agradezco mucho a la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, que me haya esperado para continuar esta entrevista sobre la iniciativa que ha presentado el oficialismo para que la consulta de revocación de mandato, en caso de convocarse, se realice no el año de 2028 a principios, sino junto con la elección intermedia de 2027. Y yo te preguntaba, consejera, pues cuáles son los riesgos de que, igual que sucedió la vez anterior, pues esta consulta, en lugar de ser una consulta de revocación de mandato, se convierte en una consulta de ratificación de mandato, que así fue en el año de 2022, y ahora con el añadido de que se celebrara el mismo día de las elecciones intermedias. ¿Cuál es, desde un punto de vista del desarrollo de la democracia en México, el riesgo de que eso ocurra? Bueno, yo creo, Pascal, que sí es importante que nosotros diferenciemos muy bien. Es un derecho ciudadano quitar el mandato, pero no se trata de una ratificación. Bien lo has dicho, la clase política va a decidir, pero yo creo que en términos democráticos se debe de dar su lugar a cada uno de los instrumentos que tenemos para la democracia en general, en este caso la procedimental para elegir a nuestros gobernantes y para la otra que es la democracia directa, que es para cuando nosotros como ciudadanos no queremos a alguien, y no hay que mezclarlos porque nosotros desvirtuamos estos instrumentos de participación ciudadana que nos regala el sistema democrático. Y aquí hay algo muy importante. Bien lo dices, estamos frente a una serie de reformas en materia electoral donde la clase política va a decidir. Una clase política que hoy tiene una mayoría. Y esa clase política debe de ver hacia el futuro. Lo que le toca a las y los ciudadanos, conservarlo como tal por lo valioso que implica para la democracia, y las reglas del juego por el poder, que es para la parte política para lograr esa representación o esos gobiernos. Y no mezclarlos porque estos instrumentos pierden su eficacia de acuerdo con su propia naturaleza, como surgieron, Pascal. Habría además un tema adicional con este cambio. Como tiene que proceder de inmediato la revocación en caso de que sea vinculante la elección y así lo decida la mayor parte de los que participen, se tiene que proceder de inmediato con la destitución o la pérdida del cargo por parte de la presidenta en este caso.
pero le tocaría entonces a la legislatura saliente y no a la legislatura entrante el designar a quién sustituye a la presidenta, y eso también pues es un contrasentido, porque pues no será por supuesto la misma correlación de fuerzas de una elección para otra. Bueno, así es, pero si no mal recuerdo, Pascal, no he repasado las reglas, pero está previsto una presidencia de interino. Y sería en la saliente, que es la presidencia del Congreso, ¿no? Sí. Y a partir de eso, después la designación. Y efectivamente, la designación, pues si la elección es en junio, tendría que hacerlo la saliente. Y me parece que algo que fue importante en 2019, en la discusión política que se dio para la reforma, fue desfasar, primero para que la revocación del mandato no influyera en las otras elecciones, y por eso se desfasó al siguiente año. Sí. Pero segundo también, Pascal, pues para que la propia ciudadanía tenga más elementos de un ejercicio del cargo, de lo que implica la revocación, ¿no? Entonces, me parece que ahorita las reglas serían una presidencia interina, y un Congreso saliente que tendría que ver a quién le va a dejar, en su caso, si fuera vinculante, se necesita un porcentaje arriba del 40%. Pero vamos a hacer un escenario, consejera, vamos a pensar la correlación de fuerzas en la actual legislatura la conocemos. El oficialismo tiene mayoría calificada incluso para cambiar la Constitución, tan es así que está planteando este cambio constitucional. Pero ¿qué pasa si en la elección de junio del 27 los mexicanos deciden otra correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados? Sería un sinsentido que una Cámara que va saliendo, que va terminando y que tiene una correlación de fuerzas distinta que la que va a entrar, sea la que decida quién es el presidente o la presidenta que va a terminar el periodo, ¿no? Pues esas son las cosas que tienen que plantearse desde el Congreso, desde la política, porque al final de cuentas, Pascal, nosotros como autoridad solo vamos a instrumentar lo que ellos decidan. Y en esto como ciudadanas y como ciudadanos, aquí es donde debemos de motivar ese tipo de discusiones, no solo desde la naturaleza de los instrumentos, sino desde las consecuencias que se podrían tener. Hoy en México me parece que está abierta una discusión y habrá que entrarle a esos temas que tú muy bien planteas aquí, porque al final del camino las voces ciudadanas sí pueden incidir. Bueno, pues vamos a ver cómo transita esta iniciativa de reforma, pero pues por lo que toca a los números, el oficialismo tiene con qué aprobarlo. Estaremos hablando sin duda más sobre este asunto y le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana, consejera. Muchas gracias a usted, Pascal. Que tengan muy bonito día todas y todos. Buena semana. Igualmente. Gracias. Claudia Zavala es consejera electoral del INE. Son las 9:01 a.m. Vamos a una pausa.